Dios es firme en carácter. Únicamente Él es fiel a su palabra, cumpliendo toda promesa, profecía y proclamación. Su tierno cuidado es constante. Él nunca abandonará o repudiará uno de los suyos. Gracias le damos a Dios por permitirnos llegar una vez más a ustedes con un nuevo video. Primeramente le damos gracias a Él, le glorificamos su nombre y con la ayuda de Él y su Espíritu Santo quisiéramos compartir con ustedes un mensaje más. En esta ocasión vamos a ver Dios es fiel. Vamos a ver nuestro primer versículo, Isaías, su número 25, capítulo 25 de Isaías, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Dice la palabra de Dios, Jehová, tú eres mi Dios. Algo muy importante que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que tener una seguridad de saber quién es nuestro Dios. Los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el bendito Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, sabemos que cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, nosotros fuimos considerados hijos de Dios, no por voluntad de hombre ni de varón, dice la palabra, sino de Dios. Fuimos reinstruidos, fuimos nosotros reinjertados. Nuestra relación con Dios se restableció. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos aceptó a nosotros a pesar de cómo nosotros éramos como seres humanos, pecadores por naturaleza. Entonces cuando nosotros en algún momento en nuestra vida oímos el Evangelio de salvación, las buenas nuevas, y en el momento que Dios abrió nuestros ojos y nuestros oídos y nosotros tuvimos esa dicha de que Dios tuviera misericordia de nosotros y nos acercáramos a Él por medio de Jesucristo en ese momento, Dios empezó a trabajar en nuestras vidas. Nos empezó a nosotros instruir en su palabra. Nos empezó a nosotros a ayudar a entender y comprender en alguna manera cómo y de qué manera adorarlo a Él, saber quién es Él y cómo es Él. Y cuando nosotros empezamos a comprender quién realmente es nuestro Dios y cómo ahora nosotros tenemos ese libre acceso hacia su presencia por medio de Jesucristo, nosotros podemos decir con firmeza, con toda seguridad, Jehová, tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque tu palabra así lo dice. Cuando yo creí en Jesucristo, ahora dice la palabra que nos diste el título de ser llamados o hechos hijos de Dios, según Juan el Evangelio, su capítulo 1, versículo 12. Ahora dice la palabra de Dios, te exaltaré, pondré tu nombre en alto. ¿Cómo? Con mi portamiento, con mi testimonio, de la forma que yo voy a hablar, de la forma que yo me voy a comportar, cómo voy a tratar a la gente, cómo ahora yo voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque tú me vas a ayudar, Señor.
Lógicamente que cuando un recién cristiano o cristiana recién recibe al Señor, mayormente si tenía malos hábitos, va a ser un poco difícil, pero no imposible, con la ayuda de Dios, haber cambios diferentes. Muchas personas tienen muy mal vocabulario. Y sí, es cierto que en alguna ocasión se le va a salir una palabra que no es muy grata, pero Dios está trabajando en su vida. Y tal vez se va a sentir un poco avergonzado, pero Dios trabaja en la vida de cada uno. Entonces dice la palabra te exaltaré y luego dice alabaré tu nombre. Primero poner en alto el nombre de Dios. Después adorarle, alabarle el nombre de Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Algo maravilloso que sucede en nuestra vida nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador es de que ya no somos la misma persona. Usted ya nunca va a ser la misma persona. Porque usted ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios. Porque usted ahora ya no está sujeto a este mundo. Usted ahora ya no es esclavo o esclava de aquel que lo oprimía, el enemigo, Satanás, el diablo. Ahora usted tiene algo diferente en su corazón, según Gálatas 4:6, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Dios envía al Espíritu de su Hijo que mora en nuestro corazón, el cual clama Abba Padre. Ese Espíritu Santo que nos guía a nosotros a entender y a comprender y a escudriñar y tener ese deseo de buscar, honrar, exaltar el nombre de Dios. Por eso les decía, ahora ya no somos el mismo. Porque ahora el diablo va a tener que pedir permiso a Dios si quiere de alguna manera tentarlo a usted. Porque dice que Él es un acusador. Nos acusa a nosotros los cristianos día y noche. Cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, luego está el acusador. Mira lo que está haciendo. Mira aquel, mira aquello. Entonces nosotros, como dice la palabra del Señor, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Por eso el Señor permite de alguna manera que nosotros podamos escuchar su palabra, leer su palabra, escudriñar su palabra. Porque ahí nosotros encontramos el consejo de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí encontramos nosotros las instrucciones para nuestro diario vivir, sea en lo material o espiritual. Muchas veces, quizás como seres humanos, nosotros fallamos. No somos perfectos. Y fallamos. Y cuando nosotros fallamos, dice la palabra de Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Vamos a ver esta palabra. Segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Vamos a ver. En su capítulo que vamos a leer es el capítulo 2 y versículo 13. Segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando nosotros fallamos a Dios y quizá nos avergonzamos, nos sentimos mal, nos alejamos. Dios no se mueve donde Él estaba. Él permanece fiel, dice la palabra.
Él no cambia porque nosotros pecamos. Dice que Él no hay Dios como Él. Él no puede, es inmutable, no puede cambiar. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es eterno. Y muchas son las cualidades de Dios. Entonces nosotros nos alejamos. Si nosotros recordamos quizás la parábola del hijo pródigo, él pidió su herencia que le correspondía, el padre, como buen padre, se lo dio. Y él se fue de la presencia del Padre. Muchas veces nosotros nos vamos de la presencia de Dios. Él nunca se retira de nosotros. Él nos abandona. Dice la palabra que así fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Si nosotros recordamos esa parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo dice que se fue, gastó sus bienes, malos amigos, malas juntas, hizo cosas indebidas. Al final que lo gastó todo, se terminó. Y dice que él se encontró en un rancho, en una finca, en un lugar donde dice que creaban marranos. Para el pueblo de Israel, estar cerca de un puerco, un marrano, un cochinillo, como lo conocemos nosotros, era algo abominable. Ahora este israelita, este hijo de Dios, como se alejó de la presencia del Padre, se encontró dándole comida a los cerdos. Y dice que aún comía de la comida de los cerdos. Estando ahí, en esa situación, él se puso a recapacitar, se puso a pensar y dijo, bueno, yo estoy aquí, en este lugar, en un lugar donde no debería estar. Allá con mi padre hay sirvientes que comen mejor que yo y están mejor que yo. Pero yo reconozco que yo ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre porque he malgastado los bienes de él. Lo he puesto a él en vergüenza, he hecho males. Me voy a ir y voy a decirle que ya no me tome como uno de sus hijos, sino que me tome como uno de sus sirvientes, uno de sus criados, uno de sus trabajadores. Porque ya no merezco yo. Yo siento que he fallado. Regresó. Pero el padre dice que estaba quizás viendo cuándo su hijo iba a regresar. Venía el hijo pródigo. Nosotros quizás nos podemos imaginar aquella vida dura que el hijo había pasado. Venía quizás con sus ropas rotas, sucio, quizás descalzo. Quizás sin bañarse aún. Cuando su padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó. Y él dijo, yo no puedo ser tu hijo, no me siento digno, quiero que me hagas como uno de tus jornaleros. El padre dice que le puso un anillo en su dedo, pidió los mejores vestidos, que se matara el animal más gordo y que hicieran fiesta porque su hijo había regresado. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Un día quizás usted ha escuchado a Jesucristo, lo ha rechazado, no ha querido recibirle. Otra vez Él lo habla a su corazón. Quizás usted es un hijo o una hija pródiga. Quiere regresar a casa. Él le da la oportunidad. Él quiere que usted tenga el beneficio de ser hecho hijo o hija de Dios.
¿qué tiene que hacer? Reconocer que es un hombre o una mujer pecadora. Recibirle como su Salvador personal de su alma. Y Él le da sus vestiduras blancas, un anillo en su dedo. Porque la palabra dice que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios envió al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted se reviste de Jesucristo. La sangre preciosa que Cristo derramó en su costado abierto en la cruz le limpia su alma de sus muchos pecados. Usted regresa al Padre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando muchas veces nosotros fallamos a Dios, nos alejamos y regresamos y reconocemos que hemos fallado, Él nos perdona. Si nosotros ya hemos recibido a Jesucristo y hicimos alguna cosa que no conviene como cristianos, nosotros podemos decirle, Señor, perdóname. Yo te fallé, yo no pude soportar la tentación, no pude, quizás yo me dejé llevar, y Él lo perdona. Lo necesario, lo más importante es reconocer. Porque usted siempre ha sido su hijo. Si usted recibió a Cristo, se alejó y ahora se siente sola, se siente solo, usted todo lo que tiene que hacer es regresar a su Padre Celestial y Él lo recibe con gratitud, con un abrazo y otra vez, bienvenido a la casa de Dios. Por eso dice la palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Y ahora, teniendo la salvación, si usted no había creído y ya recibió a Jesucristo, teniendo la salvación. Si usted había recibido a Jesucristo, pero se había alejado porque había fallado, teniendo la restauración. ¿Qué nos dice la palabra? Que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Vamos a verlo por medio de la palabra. Hebreos su capítulo 10, versículo 23. Para aquellos que ya recibieron a Jesucristo, para aquellas que ya recibieron a Jesucristo, para aquellos que de alguna manera fallaron y ahora quieren su restauración. Cuando Jesucristo lo restaura a usted, cuando Jesucristo le da la bienvenida, hay un consejo por medio del Espíritu Santo para los recién convertidos y aquellos que han sido restaurados. ¿Cuál es el consejo? Capítulo 10, versículo 23 de Hebreos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Mantenernos firmes, sin dudar, sin darle oportunidad al enemigo para que gane ventaja en nuestra vida, que nosotros podamos tener esa esperanza de la profesión, de lo que hemos profesado, lo que hemos aceptado, hemos recibido, nuestra salvación, nuestra restauración, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Si Él dice, tus pecados te son perdonados, es porque sus pecados han sido perdonados. Jesucristo dice que le trajeron un paralítico. Dice que lo bajaron
hicieron un agujero arriba del techo de donde Jesucristo estaba, cuando Jesucristo estaba en la tierra. Lo bajaron hasta donde estaba Jesucristo. Dice que Jesucristo vio a aquel hombre en su lecho, en su cama, y dice que le dijo: tus pecados te son perdonados. Los escribas fariseos que estaban allí, los religiosos de su tiempo de Jesús, dice que murmuraban en sus corazones diciendo: ¿quién es este? ¿Quién se cree este que dice tus pecados te son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados, dijeron ellos, y estaban en lo cierto. Pero Jesucristo era el Hijo del Altísimo, y Él vino a este mundo a hacer la obra para que nosotros pudiéramos tener otra vez esa relación con Dios. Jesús, mostrando su poder, que Él vino de parte de Dios, Él dijo: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O levántate, tome tu lecho y anda. Dice que aquel paralítico que no había podido caminar, que estaba tieso aquel hombre, dice que sus pies se enderezaron, pudo él caminar, levantó su cama, se salió caminando de aquel lugar. Entonces no dejemos que el enemigo trate de decirnos que nosotros no hemos sido salvos, que no podemos ser salvos, que porque somos pecadores, que porque hemos cometido muchas cosas que no merecen perdón, que no se puede perdonar, que es muy difícil, que es imposible. No le pongamos atención a eso. Si Jesucristo nos dice a nosotros que la sangre de Él es suficiente para poder limpiar nuestras almas, es porque así es. La sangre de Jesucristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser, dice un corito. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, según Romanos su capítulo 10, versículo 8 al 10, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si nosotros creemos que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó a los muertos, será salvo. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Creer en nuestro corazón, confesar con nuestra boca que somos pecadores y creer que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó a los muertos. Si nosotros hacemos esas cosas, bien podemos ser perdonados. Gracias a Dios por permitirnos traer estos videos a ustedes. Quiera Dios que haga la obra en su vida. Quiera Dios que usted pueda tomar una buena decisión. Nunca será la misma persona, porque Él vendrá a su corazón. Usted será hijo del Altísimo, hija del Altísimo. Como siempre nosotros decimos que si Dios en alguna manera le está ayudando con estos videos, le rogamos que ustedes también nos apoyen, que se suscriban al canal, compartan estos videos, denle un me gusta. Como siempre, deseamos que usted y su familia sean bendecidos, que Dios bendiga su palabra y nos vemos en el próximo video.